¿Está presentando? No, no, creo no. No, no. ¿No? De vuelta. Raro. A ver. También te iba a preguntar por una pregunta de la autoevaluación, que pregunta si una pelota que pica en el piso conserva su energía cinética. Yo puse que no, ¿no? Hola, ahí se escucha. Bueno, depende, ¿no? Depende de cómo, si es una pelota que, depende de la interacción, si es una pelota, en general, si es una pelota de plastilina no lo va a conservar, si es una pelota de estas que rebotan mucho, va a conservar la energía. Claro, pero acá no me dicen nada más. Dicen de baloncesto nada más. Bueno, hay pelotas de básquet o de baloncesto que rebotan hasta la posición inicial, esas conservan la energía, y otras que rebotan menos, es más, hay un coeficiente que dice que también rebota, que también conserva la energía, llega al 90% de la altura. ¿Sí? ¿El problema dice eso? ¿Nada más? Sí, ahí lo busco de nuevo. Mm. Había uno que te decía que la velocidad cuando bajaba era la misma cuando subía. Ah, bueno, entonces ahí sí, Ok. puedes calcularla. Ahí puedes calcularla, pero en general depende, ven que la conservación de la energía es algo independiente, de hecho, depende de las partículas que chocan, de las características, que hay que darlas, ¿no? Bueno, Sí, es que tiene la misma velocidad cuando sube. Claro, ahí sí es elástico. ahí sí, es elástico. Si tiene una velocidad menor, va a ser un poco inelástico. Marcelo no sé si les hizo el problema de la pelota de básquet y la de tenis, arriba de la de tenis que rebotan en el piso. No sé Sí, si, sí. ¿las hizo? Sí. Ah, bueno, ahí estaría, ¿no? Bueno, bueno, vamos a poco de repaso, pero en realidad vamos a hacer ejercicios, ¿no? Esto es, acá quiero que me vayan diciendo ustedes si esto queda claro. Simplemente clarifiquemos los conceptos que ya estuvimos dando algunos y ya largamos con algunos ejercicios. ¿Queda claro que un movimiento circular... bueno, acá les hago una pregunta. ¿Cuál es el cuerpo rígido más simple de todos que ustedes se imaginan? Cuerpo rígido más sencillo de todos. Un disco sincrosómio. O un Un aro. disco son muchas masitas, un aro son muchas masitas una al lado de la otra, ¿no? Con muy poquita masa, que van formando un aro, es un cuerpo extendido. Pero más sencillo de eso, debería ser más parecido a masas puntuales, ¿no? Una varilla. Por ejemplo, una varilla sin masa y dos masas puntuales, ese es, de alguna manera, es el cuerpo más rígido que a mí se me ocurre, ¿no? Esto es dos masas y una varilla sin masa. Eso es un cuerpo rígido. ¿Por qué es rígido? Porque no se cambia la distancia entre las partículas. Porque la distancia entre las dos únicas partículas que tiene este cuerpo se mantiene constante. No, si fuese una sola masa puntual, no es un cuerpo rígido. Eso no puede rotar, no tiene sentido la rotación, ¿no? De una masa puntual, no hay rotación. De hecho, el momento de inercia de algo que tiene radio cero es cero. Pero si tenemos dos masas puntuales separadas a una distancia d, ahí estamos en caso de un primer cuerpo rígido.
Y ahí podemos calcular el momento de inercia, podemos calcular todo. ¿Queda claro? No es simplemente para cuerpos extendidos, que ahí tenés un montón de masitas. Bueno, entonces, movimiento circular. A ver si esto queda claro, por las dudas lo pregunto. El movimiento circular que ustedes calculaban desde el CBC o antes, que es, ¿no? Es un movimiento en un círculo, en un plano, que se mueve con una velocidad angular. Si la velocidad angular asumimos que es perpendicular, ponemos la dirección de la velocidad angular y el sentido perpendicular al plano y el sentido tal que la regla de la mano derecha, si yo pongo el pulgar en la dirección de omega y la dirección en que cierra la mano es la dirección de movimiento, eso me permite calcular la velocidad de un punto cualquiera como omega por r. ¿Está claro esto? La velocidad de este punto va a ser omega, pongan omega en la dirección, el pulgar en la dirección de omega, r en la dirección del radio, y la velocidad les va a quedar perpendicular igual al producto de los módulos, porque omega y r son perpendiculares. Eso es así calcula la velocidad de cualquier punto en un movimiento circular, con dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Eso está claro, porque eso es lo que vamos a usar justamente cuando uno tiene un cuerpo rígido, dos puntos cualquiera, por ejemplo, a ver si tengo acá, dos puntos cualquiera, si yo me paro en uno, el otro queda imposibilitado de moverse, de alejarse o acercarse. Lo único que puede hacer es un movimiento circular alrededor de ese punto. Y es un movimiento circular. ¿Sí? Sí. Y en general, si uno tiene una velocidad, el punto este punto O tiene una velocidad, y una posición R0 y una velocidad de 0, en general la velocidad relativa al punto es igual a omega por r. Esto sigue siendo un movimiento circular. Y esta es la condición de rigidez. Es decir, eso nos permite calcular la velocidad de un punto del rígido a partir de conocida la otra. ¿Sí? Pero es simplemente porque la única posibilidad que tiene dos puntos del rígido es girar alrededor del otro. Y además trasladarse todo, ¿no? Porque las distancias se mantienen rígidas. ¿Está claro de dónde sale esta ecuación que vamos a usar mucho? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer algún cálculo rápido para ir aflojando un poco. ¿Cómo calculamos la posición del centro de masa de un sistema de partículas? ¿Esto queda claro? Esto también lo vamos a usar. Sumas todas las masas, o sea, la masa de cada partícula multiplicada por la posición de cada partícula, después dividís la masa total. Por la suma de todas las masas. Perfecto. Y si fuese un cuerpo extenso, como esto, que acá tenemos una barra de longitud L. En vez de sumar sería la integral. Claro, como la que tenemos acá abajo, ¿no? Esto de aquí es la integral ¿de qué? De la posición. Y esto de acá, bueno, esto es una barra rígida de densidad lineal homogénea. ¿Qué es la densidad lineal? ¿Qué es la densidad lineal? Unidad de masa sobre unidad de longitud. Claro, la densidad me dice cuánta masa hay en algún tamaño de cuerpo, ¿no? Si yo multiplico por una longitud, me da la masa en ese pedacito. Si multiplico y acá tengo un diferencial X, y multiplico lambda por el diferencial X, esto me da un diferencial de masa. Es decir, la masa es como si fuese una masa puntual ahí puesta. Diferencial de masa.
Y después tengo que sumar todos estos diferenciales de masa por la posición, que es esto de acá. X por los diferenciales de masa es lo mismo que la suma, fíjense que es lo mismo, pero porque es continuo tengo que integrar. Y la masa la puedo escribir como la densidad por el delta X, que el diferencial X, que es la pequeñita esa longitud ahí, sobre el cuerpo. Si esto fuese en 2 dimensiones, serían 2 dimensiones. ¿Queda claro esto? Es lo mismo que el sistema de partículas, pero como si fuese un montón de partículas con masa muy chiquita, todas una pegada al lado de otra. Y para eso tenemos que integrar. Fíjense que la integral es muy sencilla. La integral, acá lambda, como es constante, sale fuera, se me va con este lambda de abajo. Esto de acá, ¿cuánto es la masa total? Y la masa a la varilla. ¿Qué es la masa de la varilla? Que es la densidad de masa por la longitud total de la varilla. Esto es la masa total. ¿Sí? Y la integral de x, diferencial x entre 0 y L, x cuadrado sobre 2, lambda se me va, y me queda al final que la posición del centro de masa es la mitad de la varilla, L sobre 2, que es algo que ya sabían ustedes. Si es una varilla con longitud homogénea, eso tiene que dar L sobre 2. Claro. Pero si esto es un cuerpo que no tiene densidad o que no tiene una geometría tan sencilla, como por ejemplo 2 barras perpendiculares, ya deja de ser eso. Y uno, bueno, vamos a ver cómo. Y uno puede calcularlo, suponiendo la integral o sumando las masas por las distancias. Todo esto se puede sumar, ¿no? Si yo agrego, acá una pregunta, si yo acá le agrego, vamos a ver, alguna masa, yo acá le puedo sumar más, al final le puedo sumar más la posición de esa masa, x1 por la masa 1. Y al final tengo que dividir la masa total. Acá no sería, acá habría que sumar además más la masa 1. Puedo seguir agregándole cuerpos. Es, como les dijo Marcelo, es lineal, ¿no? Puedo seguir, es aditivo. Puedo seguir agregando. ¿Y qué pasa si la masa que le agregás hace que el centro de masa quede en esa tipo, por ejemplo, en el ejemplo del martillo, que el centro de masa no quede sobre la barra, sino como entre la mitad como de la parte de acero y la... ¿Entendés lo que digo? Que quede fuera del cuerpo. Claro, que quede en la parte que le agregaste, o sea, en la parte de acero, no sobre la barra. Y no hay problema. El cuerpo girará como si fuese un cuerpo medio deformado, ¿no? Con la barra como si estuviese girando muy rápido y el centro de masa, depende, ¿no? Pero estaría bien. El centro de masa queda cerca de la masa de la masa más pesada. Es decir, la masa más pesada termina arrastrando toda la rotación casi, hace que el otro gire muy rápido, porque ¿sí? No hay problema. De hecho, el centro de masa puede quedar fuera de las masas, Ah, ok. que no coinciden. Puede quedar por afuera, como por ejemplo, si teníamos un montón de llaves, el centro de masa está en el centro y las llaves están por afuera, ¿no? Bueno, y el momento de inercia de vamos a ver si calculamos el momento de inercia. Acá lo tengo calculado, pero a ver si lo pensamos un poco, pero fíjense qué sencillo que es de hacer. ¿Cómo se calcula el momento de inercia de un sistema de partículas puntuales? ¿Cómo es el momento de inercia? Para el momento de inercia necesitamos un eje. Para conocer alrededor de qué eje esto va a rotar. Entonces el momento de inercia alrededor de ese eje, ¿no? No así L, el momento angular, no necesitamos un eje. Pero el momento de inercia sí. Ahora vamos a ver por qué es tan importante conocer ese eje. Bueno, ¿cómo calculamos el momento de inercia para un sistema de partículas?
alrededor de un eje cualquiera. Y un punto. La masa por la distancia al eje al cuadrado. Claro, ¿no? Sería la suma de las masas por la distancia al eje. Al eje, ¿no? Al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es la distancia al eje? Si tengo, por ejemplo, vamos a poner un cuerpo así grande, y acá el eje de rotación, este es el eje, sería de cada una de las partículas que están por ahí, la distancia al eje es esta distancia. No es cualquiera, siempre es la distancia mínima, ¿no? Si tenemos una partícula y un eje, la distancia es la distancia perpendicular al eje. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Por ejemplo, si tenemos el caso que dio Marcelo hace un rato, de las 4 masas, y yo digo que el eje de rotación es un eje que sale del pizarrón, ¿cuál va a ser la distancia del eje de las cuatro partículas? De 1, de 2 y de 3. ¿Sí? Es la distancia del eje. Claro, eso al cuadrado por la masa. Claro, cada una al cuadrado por la masa. Pero si el eje de rotación era... Voy a quitar el rojo, si el eje de rotación era este, como les dije hace un ratito, este es el eje de rotación, ¿cuál es la distancia al eje? ¿Qué distancia al eje tienen estas dos masas? La vista horizontal. O sea, perpendicular al eje. Claro, estas masas tienen distancia 0. Son las mismas, claro. De 1 es 0, de 2 es 0, y esta de 3 es de 3, o D, pongámosle, de 3 es D, y esta también es D, la misma. Pero en el caso anterior, o sea, el que hicimos en la encuesta, ¿cómo sería? Porque si vos ponele que movés el momento de inercia de la masa 1 a la 3, por ejemplo, Sí. ahí te queda más grande, o sea, aumenta, ¿no? Porque le tenés De que la sumar. masa 1, Claro, la masa 1 que nos había dado como 168 o algo así. porque claro, si uno separa la masa más pesada, esa masa no afecta la rotación, ¿no? del cuerpo. Una masa puntual. Si yo me paro bien, si logro que la masa esté bien cerca del eje de rotación, el momento de inercia va a ser lo menor posible. El momento de inercia da una idea de la distribución de masa alrededor de ese eje de rotación. ¿Cuán lejos está la masa alrededor del eje de rotación? Si está muy lejos del eje de rotación, nos cuesta mucho rotarlo. Piensen, a ver si acá traje algo. Piensen, a ver si... Piensen, esto una pesita, ¿no? Si yo quiero rotar esto alrededor de este eje, no sé, traten de hacerlo, o alrededor del centro, me va a costar, pero si la quiero rotar alrededor de este eje, me va a resultar muy fácil. Lo mismo un palo de escoba largo, no necesita ser muy pesado, un palo de escoba largo, si ustedes lo quieren hacer rotar alrededor del eje del palo, les va a resultar muy fácil hacerlo girar. Ahora, si lo quieren rotar alrededor de hagan la prueba, van a ver que les cuesta, y no es por la resistencia con el aire, si eso estuviese en vacío es lo mismo, les cuesta hacerlo rotar, porque la masa está muy alejada del eje de rotación. Acá el eje de rotación es perpendicular, ¿sí? Que se va a rotar alrededor de este eje. Una pregunta, Sí. para llevarlo, ponerle a lo cotidiano. ¿Es parecido a lo que pasa cuando querés ponerle, abrir o empujar una puerta desde donde está enganchada, o cuando la agarrás o la abrís del picaporte, que es mucho más fácil? Bueno, ese es el torque, ¿no? Que vos le estás poniendo. El torque, claro, el momento de inercia está fijo, porque el eje de rotación está fijo alrededor de la bisagra, ahí no cambia, pero si yo le hago un torque chiquitito, me va a costar mucho que la aceleración angular va a ser una aceleración angular muy Pero no chiquita. tiene que ver con las distancias. Claro, el torque también depende de la distancia. Pero ahí el momento de inercia está fijo porque tengo la puerta en el mismo lugar.
Si yo, en lugar de tener la puerta en las bisagras, la tuviese si fuese una puerta giratoria y estuviese engarzada en el centro, el eje de rotación, la puerta giraría mucho más fácil. Claro, perfecto. ¿Sí? Una pregunta, porque en este el último que hicimos de la encuesta, Sí. el teorema de Steiner, cuando vos movés el eje que tomes, por ejemplo, del 1 al 2 o del 1 al 3, ahí te aumenta, ¿no? El momento de inercia. Aumenta o disminuye. Depende de la distribución de masa alrededor de ese punto. El punto que tiene menor momento de inercia posible, ¿cuál es? Que tiene la distribución de masa óptima, es decir, la menor distribución de masa, las masas que están más... Hay un punto que tiene todas las masas lo más cerca posible, que es el óptimo. Alrededor de ese punto, cualquier eje que elijan, alrededor de ese punto, si ese eje pasa por ese punto, el momento de inercia va a ser lo más chico posible. ¿Cuál se imaginan que es? El más pesado. ¿Algún otro? ¿No era el centro de masa? El centro de masa. Si hagan la cuenta, fíjense, eligen el más pesado y eligen el centro de masa, el del centro de masa les va a dar menor. Porque, está bien, es el más pesado, uno achica las distancias al cuadrado, es decir, eso se saca una masa de encima, pero las otras pesan más porque la distancia va al cuadrado. Al final, el centro de masa es el que logra el menor momento de inercia posible. Y eso es lo que dice el teorema de Steiner. El menor momento de inercia posible es el que está alrededor del centro de masa, y si yo me alejo del centro de masa, tengo que sumar la masa total por la distancia entre ejes. La distancia entre ejes, que es la distancia perpendicular, ¿no? Al cuadrado. La distancia esa es siempre entre el centro de masa y el otro eje. Claro, siempre Steiner es el centro de masa, no son cualquiera dos puntos, sino que es el centro de masa y algún eje paralelo al centro de masa. Ok. El eje que pasa por el centro de masa, ¿no? Un eje tenemos el eje que pasa, porque el centro de masa es un punto. Después uno tiene que elegir acá, por ejemplo, voy a moverme un poquito para allá, vamos a un ejemplo concreto. Si tenemos las 4 masas que dibujó Marcelo, por ahí, y si las masas fuesen iguales, el centro de masa estaría en el centro, ¿sí? Todavía me falta definir alrededor de qué gira. ¿Cuál es el eje que tomo? ¿El eje perpendicular al plano? ¿Un eje horizontal? ¿Cuál estoy eligiendo? ¿Un eje vertical? ¿Un eje X, un eje Y? ¿O un eje en Z? En Z. Digo, no, ustedes van a hacer 3 momentos de inercia distintos. El tema es que Steiner, una vez que eligieron un eje, se tienen que mover paralelos a ese eje, la distancia que sea, y ahí calculan Steiner respecto del nuevo eje. ¿Sí? Momento de inercia no alcanza con decir el punto alrededor del cual, porque el centro de masa está bien, es ese, no es el momento de inercia alrededor del centro de masa siempre una constante. Depende del eje que uno elige de rotación. Yo puedo elegir este eje de rotación. Uy, ¿cómo estoy? Elegir un eje. ¿Sí? Y pasa por el centro de masa también. Uno elige y tiene que recalcular, porque las distancias van a ser distintas. Bueno, vamos al problema que les había planteado. Entonces, si tenemos el momento de inercia, ¿cómo calculamos el momento de inercia? De una varilla, de esta varilla. Tenemos, voy a ponerlo por acá abajo, si esta es, en el caso de masas puntuales, es la suma de las masas por la distancia al cuadrado, si yo tengo una varilla, lo voy a poner por acá, tengo una varilla de largo L uniforme, donde la masa es la densidad de masa por la longitud de la varilla, y pongo un eje, ¿sí? Eje X, y quiero calcular el momento de inercia alrededor de este punto O, del eje Z, ¿sí? Del eje Z, perpendicular, el momento de inercia alrededor del punto O. ¿Cómo lo calculo? Tengo un montón de masas distribuidas, diferencial de masas, ¿no? Va a ser la integral de las distancias al cuadrado. La distancia al cuadrado es X al cuadrado, porque esto ya me da la distancia al cuadrado al eje. El eje es el eje Z.
¿Sí? Y el diferencial de masa, ¿cómo lo calculo? Como lambda diferencial x. Y esto integrado entre 0 y L. ¿Ven qué fácil que es la integral? Si uno hace esta integral, ¿cuánto da? X al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y L. Esto es L por lambda, ¿no? Esto es lambda por L al cubo sobre 3 menos 0. Y lambda por L es la masa. Así que me queda lambda por L, que es la masa, por L cuadrado sobre 3. Esto de acá es la masa. ¿Está bien? De una barra es la masa por L cuadrado sobre 3, alrededor del eje O. Y alrededor del centro de masa, alrededor del centro de masa, ¿cómo hacemos? ¿Con el Steiner? Por Steiner o poniendo ese eje en el centro de masa, en el centro. Por Steiner, ¿cómo daría? Es un eje, que el eje de rotación es en el eje Z. Por Steiner, si yo tomo el centro de masa alrededor del eje Z, ¿qué me da? Es este, que ya lo tengo calculado, más la masa total por... ¿Cuánto vale la distancia del centro de masa al cuadrado? Entre los ejes. No, ¿cómo? El centro de masa está acá. L sobre 2 L era. sobre 2. L sobre 2 al cuadrado. Me quedé sin tinta. A ver, un segundito. L sobre 2 al cuadrado. Es decir, me queda m L cuadrado sobre 3 más m L cuadrado sobre 4, ¿no? Es decir, L sobre un 2. ¿Y cuánto da eso? Un tercio más un cuarto. 3 por 4, bueno, es un doceavo, ¿no? Nos vamos a poner, usen la calculadora, usen lo que quieran. Es ml cuadrado sobre 12. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Es sí. un tercio más un cuarto, es un doceavo. Pero si uno pone el eje, y esto por eso quiero hacer un poco de... ¿No sería un tercio por un cuarto? Es un doceavo. Pero justo la suma también. Es un caso raro, ¿no? Acá es la suma, no es el producto, ¿eh? Es un tercio más un cuarto, como un denominador 3 por 4, 12, y me queda 4. Sería la resta es un doceavo. La resta es un doceavo, me equivoqué. ¿Cuánto es la suma? 7. 7 cuartos, 7 doceavos. Sí. Perdón. Correcto. No, pero lo puse al revés, perdón, es la resta, ¿no? Acá está mal Steiner. Esto es menos. Steiner, ¿qué dice? El Steiner es el centro de masa más algo, acá hay un menos, ¿no? El problema de Steiner me dice, el eje O es igual a la que pasa por el centro de masa más m por la distancia perpendicular al cuadrado. Entonces, de acá la pasé restando, acá hay un menos, gracias, ¿eh? Acá hay un menos. Y gracias por notarlo, pues si no era un tema. Entonces, acá tenemos un doceavo. Si no sé, muy bien serían 7 doceavos. Perdón, ¿Sí? Mario, ¿Está una bien? pregunta. Sí. Steiner es un eje respecto del centro de masa. Y respecto del centro de masa es la menor posible, así que a esa hay que sumarle m por la distancia cuadrada. Si no la paso del otro lado, acá la pasé del otro lado y me queda con un menos, ¿no? Queda restando. Sí, Claro. decime. Mario, una pregunta. ¿Esa distancia al cuadrado es la distancia al eje o la distancia al centro de masa? Es la distancia del centro de masa al punto O, pero la distancia entre los ejes que pasan por esos dos puntos. Ah, ok. Porque si esos dos puntos los ejes fuesen así, la distancia es distinta.
Claro, depende de la dirección, dirección no sé si era palabra, depende si más o menos para dónde Depende del eje que tomes porque no es lo mismo, está bien, pasan por esos puntos, pero los ejes de rotación están inclinados. De hecho, si ponemos un eje de rotación que va a lo largo del eje X, ¿cuánto vale el momento de inercia? 0, ¿no es? 0. Claro. Y la distancia entre el centro de masa y el punto O es 0, porque están a lo largo del mismo eje. La distancia entre ejes es 0. Claro. Lisa, Cristina, se quedó prendido el micrófono. Bueno, se ambienta. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, ¿quedó claro eso? ¿Qué pasa si queremos calcular el momento de inercia respecto del punto de centro de masa, pero calcularlo? Ya no tengo noticias tuyas. Un besote. Profe, por ahí si no te escucha la puedes silenciar vos, si sos el host. No, no estoy como host, tengo que ponerme justamente la otra máquina. Está como host, es lo que trataba de hacer, pero estoy como host en algún lado, tengo que buscarlo. Pero va a ser más rápido hacer eso que llamarla, así que vamos a hacer eso. Uy, qué lento esto. Listo. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? ¿Podemos calcularlo directamente, este ml cuadrado sobre 12? Si yo me paro en el centro de masa y hago la integral, centro de masa, ahora el origen está en el centro de masa, y hago la integral me queda el i respecto del centro de masa, eje z, la integral me va a quedar entre menos L sobre 2 y L sobre 2. De lo mismo, ¿no? Porque la distancia sigue siendo x al cuadrado por lambda diferencial x. ¿Y ahora esto cuánto da? X cubo sobre 3, pero evaluado entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Cuando hago la diferencia me queda L cubo sobre 3, ¿cuánto es 3 al cubo? Perdón, L cubo sobre 2 al cubo, que es 8, acá hay un tercio, 8, menos un tercio de L al cubo por menos 2 al cubo, acá hay un menos, así que menos por menos me da más, menos 2 al cubo me da menos, y acá tengo Profe, ¿y lambda? 8. ¿Qué pasó? Y lambda se me escapó, acá, ¿no? Es una constante que salía fuera de la integral. Ah. Gracias. Y acá lambda sale fuera de la integral. Entonces, sumando, fíjense que menos por menos me quedó más, sumando esto me queda un 24avo más un 24avo, ¿cuánto da? Un doceavo. Un doceavo de L al cubo por lambda, y esto es justamente lo que habían calculado antes. Es L cuadrado por la masa, lambda por L es la masa, dividido 12. Así que pueden calcularla, pueden hacer la integral o la suma respecto al centro de masa y les va a dar, si usan bien las distancias perpendiculares a ese eje, les va a dar el momento de inercia. Igual, profe, tengo una consulta. O sea, ¿nosotros vamos a tener que hacer estas integrales o vamos a usar una tabla como dijo Marcelo? Vamos a usar la tabla, pero puse un ejemplo muy sencillo, una integral. No vamos a hacer una integral de superficie, ¿no? Para no perder tiempo, pero me parece que es muy útil saber de dónde sale eso y que no es. Y si a esto le agregamos, mirá, si a esto le agregamos una masa más, en algún extremo, ¿qué hacemos? Bueno, acá está el general, ¿no? Pasa esto, que es lo que vimos. Si le agrego, lo tengo por acá, si le agregamos una masa, ¿cómo se calcula eso? Le sumaste el momento de inercia de esa masa. Y el centro de masa, que es una
pregunta, creo que Agustina me habías preguntado eso, ¿no? ¿Cómo calculaba el centro de masa si pongo una barra y una masa en un extremo? No, creo que yo no fui. Ah, alguien me había preguntado, no me acuerdo quién es. ¿Cómo hacemos para calcular la posición del centro de masa? Ahora vemos el momento de inercia, de una barra y una masa. Buscás el centro de masa de la barra. Porque fíjense que esta ecuación de acá, lo usarías como si fuese una masa puntual después, como y para calcular el centro de masa entre el centro de masa de esa barra y la masa que agregaste. claro, exactamente, porque en realidad se hace en la cuenta, si es aditivo, en realidad uno puede hacer un formalismo donde pone todo junto, es decir, una masa puntual puede formar parte de una integral, se le suma, pero es una función que vale 1 en ese punto y 0 en el resto de los puntos, uno puede poner todo como una especie de integral, pero es lo mismo que calcular el centro, la suma de las masas por las posiciones del centro de masa. Fíjense que es la posición del centro de masa dividido la masa total. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Es, respecto de O, es importante respecto de qué eje. Respecto de dónde pongo el sistema de coordenadas, ¿no? Para calcular el centro de masa, no el eje. Acá no hay un eje, el centro de masa es simple el centro de masa. Pero ¿dónde pongo el sistema de coordenadas? Así que si pongo el eje el cero de coordenadas en un extremo de la barra, ¿cómo me queda esto? ¿Dónde está el centro de masa de la barra? Está en L sobre 2, digamos. L sobre 2. ¿Y la masa de la barra cuánto vale? M, habíamos dicho M, ¿sí? Y ponemos otra masa con la misma masa que la barra, pero a una distancia L. ¿Sí? Estoy poniendo una masa con la misma masa de la barra, no sé, podemos darle valores distintos, pero en esta cuenta le puse la misma. Y dividido la masa total, que es 2 veces M. ¿Sí? La barra tiene masa M y la masa puntual también tiene masa M. ¿Cómo me queda el centro de masa entonces? En una de las preguntas que me había hecho alguien por ahí, me va a quedar mucho más cerca de la masa. ¿Un medio más 1 cuánto da? ¿No? Es un medio más 1. 3 medios. Me queda 3 cuartos de M. De L, el M se le va. L, claro, dividido M por el 2, claro, bueno, me queda 3 cuartos de L. 3 cuartos de L, el centro de masa, fíjate, me queda por acá. ¿Sí? Bastante corrido. Y el momento de inercia respecto del eje O también es aditivo. Esto es un problema, estamos haciendo esto, no es un problema en particular, son ideas generales y tienen un cuerpo con una masa agregada. Esto aparece en un montón de problemas. En un montón de problemas. Por eso medio lo dije acá en general, aunque puse la misma masa. Pero en este caso, el momento de inercia respecto del eje Y, o del eje Z, ¿no? Del eje perpendicular, daría lo mismo, en este caso, porque son perpendiculares en ambos casos. Bueno, ¿cuánto me da el momento de inercia de la barra respecto de O? ¿Cuánto me da el momento de inercia de una masa puntual respecto de O, separado a una distancia M? La suma. Bueno, y la masa puntual respecto del origen, separado a una distancia L. ¿Masa por L cuadrado? Masa por L cuadrado. Ay. Masa por L cuadrado. ¿Y la de la barra? Era un doceavo. Un doceavo por... No, ¿cómo un doceavo? Un tercio, ¿no? Pues estamos respecto de O, cuidado. Perdón, me perdí un poco. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy calculando el momento de inercia de la barra respecto de O, un eje perpendicular y una masa en el extremo, donde esto tiene masa M y esto también tiene masa M. Ah, está bien, ahora está la masa, ok. Ahora, Agustina, creo que vos habías preguntado eso, ¿no? ¿Dónde quedaba el centro de masa? No, yo tampoco fui. Tampoco, bueno, se me perdió, te lo pregunto. Se escapó.
Bueno, entonces ¿Tiene la me queda misma masa? ml cuadrado. ¿La pelotita y la barra tienen la misma masa o no? Sí, no tiene por qué, este es mi ejemplo, ¿no? Uno haga el ejemplo, pero bueno, la idea es siempre la misma, pongan masas distintas. Yo puse la misma masa para que me quede una sola expresión, pero pueden ser perfectamente masas distintas. Tenemos Claro. ml cuadrado para la masa puntual, y acá un tercio, cuidado, un tercio de m por l cuadrado. Sí, podría ser m1 y m2, perfectamente. Y respecto del centro de masa, ahí los maté, me parece. Este es el I respecto del, y esto me da, esto no es un resultado general, ¿no? Este es, si ponemos la misma masa a una distancia, cuidado, no es un resultado para una barra y una masa, porque si no tendríamos que poner masas distintas. Si ¿Para el queremos centro de masa del sistema estás preguntando? Con el y que calculamos siempre es claro, siempre es del sistema, no es el centro de masa de uno de los cuerpos, sino siempre es el centro de masa del sistema que está acá. Claro, cuidado con eso. Ahora vamos a hacerlo. Entonces acá me queda, para que nos quede uno solo, 4 tercios de ml cuadrado, ¿no? 3 tercios, cuidado, porque yo recién me equivoqué, es 4 tercios, correcto. Bueno, y respecto del centro de masa, Perdón, ¿el 1/3 de dónde era? el 1/3 este es el momento de inercia de la barra solita respecto del eje O, de un eje que pasa por O, de este eje que pasa por O, y este es de la masa, si tenemos O, la masa puntual solita. Son dos momentos de inercia distintos. Pero no es, digamos, una varilla como habíamos visto en la teoría. Sí, es una varilla, pero que pasa alrededor de uno de los extremos de la varilla. Ah, ok. Claro, por eso es el que vimos que era un doceavo. Ese es cuando pasa por el centro de masa de la varilla. Claro, que recién lo hicimos, que cuando lo ponemos el origen en el centro de masa, nos queda un doceavo. Pero si ponemos el origen en un extremo de la varilla, me queda un tercio. O también lo puedes hacer por el Steiner, da lo mismo. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías volver un segundito a la fórmula de Steiner que vos tenés ahí arriba? Quería hacer una mini corrección en lo que tengo. Disculpa que te... No. ¿Dónde está? Ahí. Sí, tenemos un cuerpo. Ahí que me mandé. Es fundamental que acá esto siempre sea el centro de masa. Al centro de masa, al momento de inercia del centro de masa, alrededor de un eje, más algo al momento de inercia alrededor de otro eje. No es cualquiera dos puntos. Este es obligado y fijo siempre el centro de masa. Así da la cuenta. Y esto me dice que justamente el momento de inercia alrededor del centro de masa es el menor posible. Porque si quiero alrededor de algún otro eje que pasa por otro punto, tengo que sumarle algo que es positivo, porque m es positivo y la distancia al cuadrado también es positiva. Ahí está, ahí lo pude corregir. Gracias. Ah, pensé que era un error mío. No, era que tenía algo mal anotado, tenía mal un apunte y bueno, justo vi que lo tenías ahí. Claro, acá tenemos el eje O, acá tenemos el centro de masa. El momento de inercia, bueno, la masa supone que está más concentrada. Si ponemos dos ejes paralelos, esta sería la distancia que hay que elevar al cuadrado. Bueno, este es el centro de masa. ¿Sí? ¿Está claro? Mario, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando calculabas el centro ese, pero de la varilla sin la masa antes, y evaluabas en tipo L sobre 2 y menos L sobre 2, ¿por qué te quedaba positivo si estaba elevado al cubo? Ah, bien. Vamos ahí. Claro, acá, mira, Ahí. voy a corregir mi... Pues lambda. Bueno, acá cuando elevamos al cubo, acá me queda un menos. Y acá me queda un menos L al cubo. Sobre 2 al cubo, ¿no? Ah, listo, sí. Menos al cubo, pero si fuese al cuadrado, no. Porque es al cubo, me sale un menos. Claro, Entonces me sí. queda menos más. Mario, me quedé pensando cuando querés calcular con respecto al centro de masa. Por ejemplo, ¿puede ser que para la masa puntual tengas que hacer tipo L menos la distancia del centro de masa? Para sacar, por ejemplo, la distancia de la masa puntual del centro de masa y ahí reemplazar. Sí, está claro. Acá, cuando le vamos al cubo, acá me queda un menos. Y acá me queda un menos L al cubo. Pero si fuese al cuadrado, no. Porque es al cubo, me sale un menos. Entonces me queda menos más. ¿Puede ser que para la masa puntual el centro de masa
Vos decís acá. No, o sea, lo último que queríamos calcular, tipo, cuando querés calcular el momento de inercial respecto al centro de masa. Ah, perfecto. Sí, vamos a eso. Ahora me vas a tener que repetir la pregunta, pero... A ver, a mí se me había ocurrido, tipo, hacer lo que decíamos recién, o sea, por ejemplo, para la masa puntual, averiguar la distancia de la masa al centro de masa y reemplazar eso por L, entonces tenés que hacer L menos... Perfecto. Fíjense, lo que tenemos que hacer es esto. Los momentos de inercia son aditivos siempre y cuando están calculados alrededor del mismo eje. ¿Sí? Lo que no se me ocurre es tipo para la barra. ¿Cómo? O sea, para la barra uso la distancia del centro de masa directamente, ¿puede ser? A ver si te entiendo bien, porque no me queda así en el aire, vamos a escribirlo a ver si queda claro. Tenemos el I del centro de masa alrededor del eje Y, va a ser el I de la barra, alrededor de este nuevo punto, no es el centro de masa de la barra, este va a ser el centro de masa, vamos a ponerle, qué sé yo, centro de masa del sistema, que siempre del sistema, ¿no? Es redundante. Pero bueno, como tenemos el centro de masa de la barra en particular, pongámoslo ahí, centro de la masa del sistema. Centro de masa del sistema, alrededor de un eje del eje Y, esto es importante, más el I de la masa puntual de M, a través del eje Y, también alrededor del centro de masa del sistema. ¿Cómo hacemos para escribir este I de la barra alrededor del centro de masa del sistema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para calcular el I de la barra alrededor del centro de masa del sistema? O sea, no se me ocurre cómo sacar la distancia. Tipo, sé que es tipo Bueno, la masa de la barra por la distancia al centro de masa, pero, o sea, ¿es directamente la posición del centro de masa, puede ser? No, bueno, es esta distancia, ¿no? Bueno, podemos integrarla también, porque este es un caso sencillo, pero imagínense que tenemos un cuerpo que ya es difícil de integrar, qué sé yo, un cilindro, tiene que hacerlo en cilíndricas, o una esfera. Claro, o sea, me doy cuenta de la masa puntual, que era lo que te dije recién, tipo la longitud de L menos la longitud del centro de masa y te da la distancia de la masa al centro de masa del sistema. Ese sí, pero... Bueno, el centro de masa de la barra está acá en este punto verde, ¿no? En el centro de la barra. ¿No podés correrlo del lugar a donde te quede más cómodo? Por Steiner, ¿no? Podemos hacer el I... se me quedó el verde. Pero tenemos el I respecto del centro de masa de la barra, ¿no? Y más la distancia, la masa de la barra, más la distancia entre centro de masas. Centro de masa entre centro de masa cuadrado. Claro. Y este momento de inercia de la barra alrededor del centro de masa de la barra lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Un doceavo será de M. Este sí era un doceavo, el que les mostró Marcelo, es ml cuadrado, y el otro es m, y la distancia esa ¿cuánto vale? La mitad, ¿no? Es un cuarto. Un cuarto. No, bueno, es la distancia entre los dos, es lo que vos decías, Agostina, L es la distancia, L sobre 2, 3 cuartos de L, menos L sobre 2, es la distancia entre los dos centros de masa. Esto es un 3, ¿no? Está bien. El 1/12 es porque pasa por el centro y el 3/4 es lo que sacamos al principio que está más para el lado de la masa. Claro, uno es el centro de masa de la barra, que es decir, pero cuidado con Steiner, que solo se puede hacer sumándole algo al I del centro de masa. No pueden agarrar el I de un borde y sumarle algo, ¿no? Sumarle la masa por la distancia al cuadrado, porque no es Steiner eso. Claro, ¿y el centro de masa en este caso de la barra o de todo el sistema? Bueno, tenemos, para calcular el I para usar la tabla, nos van a dar, la tabla te va a dar el I del centro de masa de la barra o del cuerpo que tengas. A eso hay que correrlo por Steiner al lugar que corresponde, en este caso el centro de masa del sistema. Claro, está bien. Y ese L sobre 2, ¿a qué corresponde? A la masa, no al 0. ¿Este L sobre 2? Sí.
esta es la posición del centro de masa de la barra. Esta es la distancia entre el centro de masas. Esta es el X del centro de masa del sistema menos el X del centro de masa de la barra. Ah, está bien. Sí. Es la distancia entre los dos. Es la diferencia, ¿no? ¿Cómo calculo la distancia? Que es un cuarto de L. Todo esto es un cuarto de L. Todo esto de acá es un cuarto de L. L sobre 4 al cuadrado. Claro, y después para la masa puntual sería tipo la masa de la masa puntual por L menos la posición del centro de masa al cuadrado, ¿puede ser? Claro, esa es más fácil. Directamente tomo la distancia al centro de masa y lo elevo al cuadrado. Bueno, ¿y esto cuánto me da? Si ponemos el resultado, es un 12avos más un 16avos, ¿no? Es ml cuadrado sobre 12 más ml cuadrado sobre 16. Y 12 más 16 es 7, es 28. 28, ¿estás seguro? Sí, 12 más 16, 28. No, bueno, un 12avos más un 16avos, a eso me refiero. ¿Es 7 16avos o este? No, 7,48avos. 7,48avos, ¿sí? Me da Sí, 748avos. ml cuadrado. Este es para la... Cuidado que es la misma masa que la barra, eso es rarísimo que pase eso, ¿no? Este es un caso muy, muy particular, no es un ejemplo general, ¿no? Es un caso muy particular, 7,48avos. Y este de acá, ¿puedo borrar todo esto? Y ya lo dejo anotado, ¿puedo borrar todo esto de acá? Toda la parte intermedia. por mí, sí, no sé, los chicos. Sí. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa pueden verlo en el video, pero así nos queda un poco más prolijo, porque si no es un lío. Dice el lío. Bueno. Igual, profe, este número, o sea, este razonamiento, a ver, el número es para esto en especial, pero no va a coincidir, tipo, lo que estamos tratando de hacer es el razonamiento, ¿o no? Claro, la idea es que se queden con la idea y no con el número. Este es para un ejemplo muy puntual, que es poner la misma masa de toda la barra en un extremo, además de la barra. No es que va a ser no es el... Pero nosotros nos van a hacer calcular estas cosas así. Sí, claro. Esto es que no les van a hacer calcular esto. Van a poner un cuerpo y le agregan alguna masa en algún lado, o dos cuerpos podrían ser. Esto podrían ser dos cuerpos distintos. Acá no necesariamente este segundo momento de inercia es el de una masa puntual, podría ser el de otro cuerpo. ¿No? Unido rígidamente. Lo importante es que esté unido rígidamente, que esta masa esté soldada. Si no, el momento de inercia no tiene sentido, ¿no? Estamos en un caso de... no se va a mantener constante, no va a ser algo... Bueno, entonces, y esta masa, este es el momento, este momento de inercia. Me quedó esto marcado. Bueno, este es el momento de inercia, es esto. Y el de la barra, ¿cómo me decían? ¿Cuánto me decía que era? Yo te había dicho, tipo, la masa de la barra por L menos la posición del centro de masa. Puede ser, al cuadrado. Claro, este de acá es la masa de la barra, que es lo mismo. Y la distancia es L menos 3/4 de L, ¿no? Sí, no me acuerdo cuándo era la posición del centro de masa, masa me parece que sí. Cuarto de L al cuadrado. Esto sigue siendo un cuarto de L al cuadrado. Es decir, me queda M por L sobre 16 al cuadrado. Bueno, y esto entonces me queda 7,48 ml cuadrado más ml cuadrado sobre 16. Si suman eso, esto me da 5 sobre 24.
ml cuadrado. Y esto es un ejemplo muy típico. Una barra, piensen en un péndulo rígido. Un péndulo no ideal, sino que tenga un hilo que tenga masa. Es esto, ¿no? Uno quiere calcular el momento de inercia, bueno, lo puede calcular alrededor del centro de masa o alrededor del origen O. Si esto fuese un péndulo, lo mejor sería calcularlo alrededor del origen O. Pero esto, ya les digo, vale para cualquier cuerpo que estén unidos, adosados, formados por distintas componentes. Bien, entonces, y ahora vamos al problema que les quería dar hoy, que es este de acá, que este sí se tomó. Sí. En el caso del péndulo, para calcular el momento de inercia respecto al origen O, calculamos primero respecto al centro de masa y por Steiner sale el de O, ¿no? ¿Sí? Bueno, podés usar el de la barra respecto de O directamente, que es ml cuadrado sobre 3. Puedes tomarlo como dato. Claro, y a ese sumarle el de la masa al fondo. Y a ese no hace falta hacer Steiner, ¿no? Bueno, depende del dato que uno tenga. Si uno tiene el momento de inercia, si el problema te da como dato el momento de inercia respecto al centro de masa, es el Steiner y llevarlos todos al mismo punto. Acá, ¿dónde está? Siempre llevarlos todos al mismo punto. Al mismo punto. En este caso el centro de masa del sistema. Todos los momentos de inercia tienen que estar respecto del mismo eje y del mismo punto, para poder sumarlos. Perfecto. Buenísimo. Si uno lo tiene respecto del centro de masa de B, hay que llevarlo al momento de inercia respecto del centro de masa del sistema. Si uno quiere hacer todo respecto de O, se puede. Si uno quiere hacer todo respecto de I respecto de O, el eje I, hay que agarrar el I de la barra respecto de O, eje I, mismo eje, más el I respecto de O, de la masa puntual, moviéndose. Ese eje I ahí es fundamental, ¿no? Porque tengo que saber alrededor de qué eje se mueve para calcular la distancia entre la barra y el eje y la masa puntual. Sí, en este caso, fíjense, lo vamos a hacer muy rápido, porque tenemos todo. El I de la barra respecto del eje O es ml cuadrado sobre 3. Y el de la barra es ml cuadrado. Perdón, el de la masa puntual es ml cuadrado. Sí. ¿Sí? Y esto me da 1/3 más 1 es 4/3. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Me parece. Sí, lo habíamos hecho arriba. Lo habíamos hecho arriba. Pero sale muy rápido. El otro es más largo porque hay que recalcular todo respecto del centro de masa. Bueno, hagamos el problema. A ver si puedo checar un poco. Claro, cuando agregas una masa se te cambia el centro de masa, entonces tienes que volver a plantear todo. Claro, cuidado con eso, el centro de masa cambia. Uno parece no, pero el centro de masa está en el centro. No, porque hay una masa más agregada, soldada en ese punto. Da soldada para que sea un rígido completo, ¿no? Pero si no, se cambia el centro de masa, agregas una masa, pero vos seguís conservando el eje de rotación, o sea, el eje por donde estaba el anterior centro de masa. Claro, sí, podés seguir conservando y el es mismo más fácil, eje. ahí sí podés hacer Steiner. Claro, sí. Sería el de la barra normal más, o sea, el de la tabla, digo, más L sobre 2 al cuadrado por la masa. Claro. Y esa distancia es la distancia entre los ejes. Sí. Fíjense en las tablas que hay de momento de inercia. Siempre les ponen el eje alrededor de que está calculado, no solo el punto, sino el eje alrededor de que está calculado el momento de inercia. Y para un mismo objeto van a tener 3 momentos de inercia. Si tienen a veces, ¿no? Depende del cuerpo. Pero si tienen un cilindro, bueno, depende cómo si está en un eje que es perpendicular al cilindro, o un eje que pasa por el eje del cilindro, o un eje corrido, bueno. Bueno, vamos al problema este que es muy entretenido, y este sí se tomó en
se toma siempre, porque aparte es muy simple, es un sistema de 3 partículas, que es un cuerpo, bueno, el que tomó era de 4 partículas, pero es parecido, ¿no? Que es un sistema de 3 partículas unidas por barras de masa despreciable. Entonces esto es un rígido, ¿no? Es un sistema de partículas que están unidas y que no se separa, que no mantienen su distancia siempre constante entre ellas. Eso es un rígido, por definición. ¿Sí? Tenemos las masas son todas iguales, por simplicidad les puse todas iguales, y la distancia, L1 es raíz de 3 y L2 es 1 metro. Puse raíz de 3 para que me quede un ángulo. ¿Cuánto les da este ángulo de acá? Si esto es 1,73, como raíz de 3. Raíz de 3 metros y esto es 1. ¿Cuánto les da ese ángulo? ¿60? ¿Puede ser? ¿60 puede ser? Es tangente de alfa es igual a raíz de 3. Tangente, claro. Alfa, Tangente de 60 es raíz de 3, así que es tangente, claro, inversa tangente de raíz de 3. Eso es 60 grados. ¿Y este ángulo de acá cuánto es entonces? 60, no es el mismo. Ah, ese es. No, Ese ese es el mismo que 60. El otro es 30. Bien, entonces, dice, inicialmente, fíjense que acá hay bastante información. Tenemos 3 masas unidas por 3 barras sin masa. Las 3 masas son iguales. L2 es 1 metro. Inicialmente el cuerpo 1, que es el de acá abajo, no tiene velocidad en X. Esto es X, ¿no? Esto sí. No tiene velocidad en X. Eso es dato. Y el cuerpo 2 tiene esta velocidad. Solo tiene velocidad en X, que es 5 en X, es que está ahí dibujada. Pregunta, y ahora vamos a hacerlo despacio, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de cada barra en este instante? De cada punto de la barra. De cada uno de estos 3 masas. ¿Cómo hacemos? Con el tema de la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, podríamos decir que esto no dice nada del problema, no dice si hay fuerzas externas o no, esto es en un instante dado, pero la conservación de la cantidad de movimiento me diría entre 2 instantes. El tema de la condición de rigidez. Claro, como esto está unido rígidamente entre los puntos, solo puede haber movimiento circular. Bueno, si tomamos la velocidad relativa entre 1 y 2, uno debería, la velocidad de 2 menos la velocidad de 1, ¿a qué es igual eso? Es la velocidad de 2 con respecto a 1. Omega, ¿no? Claro, es la velocidad de 2 respecto a 1, pero además, si esto están unidas rígidamente, esto va a ser omega. Por la Omega posición de 2 con respecto a 1. Producto vectorial, claro. Y esto para cualquiera de los 2 puntos, R2. Esta es la condición de rígido. La condición de que justamente esos cuerpos estén unidos rígidamente. ¿Sí? Esta es la omega. Y esto que tiene fíjense que esto tiene un, ¿cómo se llama? Colorario, es uno puede deducir un teoremita a partir de esto, que es bastante interesante. ¿Cómo es B2 menos B1? Va a ser, fíjense, como es un producto vectorial entre 2 magnitudes, B2 menos B1 va a ser perpendicular a omega y va a ser perpendicular a la distancia entre las dos. R2 menos R1. Claro. ¿No? Esto de acá, B2 menos B1, va a ser perpendicular a omega y va a ser perpendicular a R2 menos R1. Claro, y puede ser ¿Sí? el producto interno, o el producto escalar, y de ahí despejar. Si tomamos el producto escalar a ambos lados de esta igualdad, y tomamos R2 menos R1, producto escalar, se los pongo así porque esto lo van a ver en algunos ejercicios que aparece. Pero no es
otra cosa, que una consecuencia de esta es la única ecuación de rigidez. Si tomamos producto escalar a ambos lados, B2 menos B1, como R2 menos R1 es perpendicular, ¿esto qué va a ser igual? 0. A 0, porque justamente es perpendicular a R2 menos R1. Producto vectorial económico. Eso me da 0. Y esto de aquí, también a veces se lo pone como condición de rigidez. Pero sale de acá. ¿Y esto de acá qué quiere decir en palabras? Que R2 menos R1, producto escalar, con la diferencia de velocidades, me da 0. Vamos a despejarlo, a ver si ahí queda más claro. R2 menos R1, producto escalar B2. Ah, por Dios, esto me está matando, me está quedando sin. A ver si ahí. Producto Me perdí un poco. ¿Cómo llegaste a esta expresión de que es igual a 0? Porque tenemos el producto escalar entre R2 menos R1, producto escalar con algo que es perpendicular a R2 menos R1, que es un producto vectorial. ¿Sería la condición Siempre de rigidez? que tenga. ¿O no? ¿Cómo? Sería la condición de rigidez, ¿no? Esta también es condición de rigidez. Esta es la condición de rigidez. Claro. Y esta de acá se deduce de la condición de rigidez. Porque no dice nada, es recontra general. Lo único que dice es, bueno, producto escalar, R1 menos R2. R2 menos R1, y como cada vez que tengan A, producto escalar, B por A, esto siempre es 0. ¿Se ve por qué? Y es lo que pasa acá. Si yo multiplico algo primero vectorialmente y después hago el producto escalar, como el resultado del producto vectorial es perpendicular al vector A, ese producto escalar me va a dar 0. Es una propiedad. Claro, es como multiplicarlo por sí mismo escalarmente a ambos lados. De un lado te va a quedar 0 y del otro lado te va a quedar eso igual a 0. Claro. Bueno, y fíjense, si acá distribuyo y paso me queda el producto escalar con B2 igual a R2, lo pasé sumando por el otro lado, R2 menos R1, producto escalar B1. ¿Estamos de acuerdo? Esto acá distribuí y después pasé sumando. Distribuí todo esto con B2, todo esto con B1, producto escalar, y después pasé sumando para el otro lado. A ver si esto les suena a algo. Sí, lo vimos el otro día con la condición de rigidez. Bueno, ¿y qué es lo del esto? tema de que tienen que tener la misma componente sobre el eje, sobre un eje. ¿Y eso qué quiere decir en términos de qué quiere decir? Que las dos masas cualquiera, no se alejan ni se acercan. Eso es condición de rigidez. Si la velocidad a lo largo de la línea tienen que ser iguales, se mueven juntas a lo largo de esa línea, es decir, no se acercan ni se alejan. O sea, se mantiene constante la distancia, que es Se mantiene constante la velocidad a lo largo de la línea que une las dos masas. Amén. Si yo tomo la componente de la velocidad a lo largo de la línea que une las dos masas, esas componentes de las velocidades tienen que ser necesariamente iguales, porque si no las dos masas se estarían alejando o acercando. Si yo tomo las componentes a lo largo de la línea que une dos masas cualquiera, esto es válido siempre para un cuerpo rígido, esas componentes tienen que ser siempre iguales. Esté lo que esté haciendo el rígido, porque si no, esas dos masas se estarían separando o acercando. Claro, como que se compensan, por así decirlo. Porque si una es más grande que otra, no es rígido. No sé si. O sea. Se estaría estirando, ¿no? Claro, se estaría estirando. Si una tiene una velocidad pues a lo largo de. Fíjense acá. ¿Cómo hago para calcular estas componentes acá? Vamos al problema que nos toca. Por eso así no tenemos que hacer tantas cuentas, porque si no, todo esto hay que hacer el producto vectorial, es mucha cuenta. Me parece que esto es mucho más rápido si manejan esto bien. Si tomamos la línea, tomamos las proyecciones a lo largo de esas líneas y vemos cómo calculamos las velocidades. Fíjense, acá nos dicen que el cuerpo 3, perdón que me mueva tanto, el cuerpo 3, bien, nos dice, bueno, tenemos que calcular la velocidad del cuerpo 3 y la velocidad del cuerpo 1 solo se mueve
a lo largo del eje X. Pregunta, ¿puede tener la velocidad del cuerpo 1 velocidad a lo largo del eje Y? No. ¿Por qué? En el eje Y, sí. Estaría acercando con relación al eje Y al cuerpo 2. No, la distancia puede ser igual. Y el cuerpo 2 era que tenía velocidad solo horizontal, o sea, no tiene velocidad con respecto al eje Y. Bueno, pero si uno está subiendo y el otro se está yendo hacia la derecha, igual puede mantener la distancia. Sabemos que el cuerpo 1 no tiene velocidad en X. La velocidad X de 1 es 0. Sabemos eso. Puede tener velocidad, esto es dato. Podría tener la velocidad que quiera alrededor del eje. Velocidad en X podría tener la velocidad que sea. ¿Sí? Podría tener la misma velocidad que el cuerpo 1. Perdón, esta es la velocidad de 2. Podría tener la misma velocidad que 2 y se estarían trasladando rígidamente. Sí. Lo que no puede tener es velocidad en el eje Y. ¿Por qué no puede tener velocidad en el eje Y? 1, ¿eh? Porque 2 no tiene velocidad en el eje Y. Y se estaría acercando a 2. Si yo a 1 le pongo velocidad en el eje Y, se estaría acercando a 2. Y eso no puede ser porque es un cuerpo rígido. Entonces, si no tiene velocidad, sería el CIR, digamos. Bueno, en este caso, claro, en este caso además va a ser el CIR, correcto. Pero acá, en este instante, ese punto. En este instante. Claro, porque no tiene velocidad en el X y la velocidad en Y, de 1 en Y, fíjense que la componente perpendicular de la velocidad de 2 es 0. No tiene el componente B2 a lo largo de R1, B2, producto escalar R2 menos R1, ¿a qué es igual? Perpendicular, en este caso es 0. Entonces, lo que dice lo que tengo ahí abajo, B1, producto escalar R2 menos R1, que es R2 menos R1 es este vectorcito, ¿no? Esto es R2 menos R1. Este producto escalar también me tiene que dar 0. La componente de B1 a lo largo de este eje también tiene que ser 0. A lo largo del eje vertical. Del eje vertical. Esto es 0 por dato del problema. Dato del problema me dice que es 0. Si no, bueno, no sé, queda una incógnita. Pero esto tiene que ser 0 por esto. Lo sacamos deductivamente, ¿no? O sea, sabiendo las condiciones. Pueden sacarlo así como lo hicimos con los dedos, o pueden plantear directamente esto de acá. Claro, por eso, tío, si lo planteamos nos daría 0. Nos tendría que dar 0. Y les va a dar 0. Okay. Es muy fácil, lo podemos hacer con todo, velocidad de 2, y miren, es muy fácil. Perdón, ¿por qué el producto escalar de velocidad 2 ahí da 0? Si velocidad 2 no es 0, ¿no? Pero es perpendicular a R2 menos R1. Ah, está bien. Por 90 grados. Esto es simplemente por 90 grados. Producto escalar da 0, aunque los módulos en 0. Pero si la partícula 1 está quieta y la 2 se está moviendo y tiene velocidad, entonces ¿cómo no se modifica la distancia? Y porque esto es en un instante. En algún otro instante esto va a estar rotando. Claro, la barra era inextensible la que estaba poniendo. Ahora vamos a ver vamos a ver la velocidad sobre el cuerpo 3. Este es en un instante. Después el CIR, recuerden, es instantáneo de rotación. No significa que ese punto se va a mantener con velocidad 0. Ahora después vamos a calcular la velocidad del centro de masa. Vamos a ver que esto está rotando y se está trasladando. Pero en este instante, el punto 1 tiene velocidad 0. Calculemos usando el mismo... ¿Está bien que lo pueden hacer de la otra manera? Pueden hacer esto. Pueden hacer B2 menos B1. Este es el dato. O B2 igual a B1 más omega por R2 menos R1. Tienen omega como dato. Omega va a ser un omega en K versor. R2 y R1, ¿esto cuánto vale? R2 menos R1. Raíz de 3 en J. Raíz de 3, sí. ¿Sí? B1, ¿cuánto vale? Y va a ser B1 I en J. Porque no tiene componente X. Eso era dato del problema. ¿Y B2 cuánto vale? B2 era 5 metros por segundo. Y versor.
Bueno, de ahí sale. Y acá me queda el omega, que es omega en K, producto vectorial con eso. Y ahí lo pueden calcular, tienen dos ecuaciones ahí con dos incógnitas, que es B1i y omega. Pueden calcular omega también. Pero una pregunta. Fíjense que B1i les tiene que dar 0, porque... Sí, haga. Que no entiendo por qué no estamos teniendo en cuenta la velocidad de la masa 3, como que si la masa 3 tuviese velocidad en i, la masa 1 no debería tener también velocidad en i. Si la masa 3... no, ahora vamos a eso. Vamos a eso. Es Va, que ahí vamos se a hacer pusieron análisis eso a pares. Y ahí no podés aprovechar para despejar la velocidad angular. Claro, acá justamente la ventaja de escribirlo así, tal vez lo otro es muy intuitivo, uno tiene que estar canchero, pero escribirlo de esta manera tampoco es tan tonto, porque es muy fácil de escribir y uno además saca la velocidad angular. Fíjense que de esta ecuación nos queda 5 metros por segundo. Estamos haciendo de las dos maneras, ¿no? Ni igual a velocidad 1i en j, y el producto escalar vectorial entre omega en k, k por j, ¿qué me da? Menos i. K por j menos i, ¿no? Creo que sí. 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 Y nos queda menos omega por raíz de 3 metros en i. Esto es metros, ¿no? Y de acá, fíjense, de esta ecuación tenemos dos ecuaciones, en j y en i. En j, ¿qué me dice? Ese 0 es igual a b1i, que es lo que habíamos sacado arriba. Lo podemos sacar acá también. Y la de j, ¿qué nos dice? Que 5 metros por segundo es igual a menos omega por raíz de 3 metros. Y acá podemos sacar que omega va a ser menos 5 sobre raíz de 3, 1 sobre segundo, por radianes por segundo. Este menos significa que va a estar en menos k. Perdón, profe, me perdí un toque. ¿Cómo sabías que la velocidad de 1 en i era 0? Y la velocidad de ni, esta de acá, esto es una igualdad entre dos vectores, que tienen componente i y componente j. Acá hay un más 0j. Acá, esto está, comparo qué tenemos en i y qué tenemos en j. Sí, no, igual me refiero a la de abajo, ¿eh? Velocidad 1 en y. No. Por eso, fíjate la de arriba. Sale de la de arriba. Fíjate, tenemos esto. Vamos a escribirlo, en lugar de escribirlo de esta manera, déjame escribir los vectores en forma pares ordenados. Esto nos queda 5 metros por segundo en i, que es el componente x, punto y coma, 0 en j. Y esto nos queda b1i en j, perdón, b1i en j, no en i, menos raíz omega por raíz de 3 metros en i, punto y coma, b1i en j. ¿Está bien? Y después comparo componente a componente de un vector. La componente i me da 0, y la componente x me da 5 metros por segundo igual a menos omega por raíz de 3. Claro, ahí entendí, gracias. Mario, tengo una duda, perdón. Sí. Tengo una duda de una anotación que tengo que no sé si es correcto o no. También se puede expresar que la velocidad de 2 por r de 2, o sea, la posición de 2, es igual a la velocidad de 1 por la posición de 1. La velocidad de 2, en realidad, vamos a ver, mi ecuación de aquí es esto. La velocidad de 2 por R2 es igual, bueno, no. Es R2 menos R1. Claro. Puede ser R2 y R1 es el 0,0, sí. Pero en realidad es R2 menos R1. Ok, gracias. Tu ecuación debería ser esta de acá. Esta es la general. Eso, lo tengo mal yo, gracias. En particular, si R1 es el 0,0, sí, te queda lo que vos dijiste. Claro, ahí sí. Entonces la velocidad de B1 es igual a la velocidad de B2, ¿no? La velocidad, la velocidad de 1 me da 0,0, no tiene velocidad. La velocidad x es 0 y la velocidad en i es 0. Ahora veamos con el cuerpo
estamos haciendo de a pares. El 1, ya calculamos la velocidad de 1 y veamos que eso es consistente con la velocidad de 3. Vamos a la velocidad de 3. Voy a copiar esto de acá, voy a llevar esto, no sé si puedo. No sé si puedo. Voy a tratar. No sé si puedo, me lo voy a llevar a la derecha para seguir calculando. Ah, qué porquería, no, copió todo menos. Bueno, no importa. No porque lo hice en otro lado. Está bien, entonces tenemos la masa, no importa, lo repito, la masa 1, masa 2, masa 3. Y tenemos, esta tiene velocidad 0, esto tiene velocidad V1, tiene 0 velocidad. Y la pregunta es, ¿qué velocidad tiene? Este era, perdón, V2. Esto es 1, 2 y 3. ¿Qué velocidad tiene 3? ¿No debería tener 0 en ¿Qué las me dos? dice? ¿Qué me dice? Bueno, a ver, ¿qué me dice entre pares? Vamos a ver con este de acá, ya que quieren hacer el de abajo, el par de abajo. ¿Qué me dice esto? Me dice que la componente a lo largo de la línea tiene que ser 0. Es decir, la componente B3, componente X, esto tiene que ser 0. Pero la componente Y... No. ¿Y 0 no puede Tiene ser que también tener- por la de arriba? No puede ser 0 porque si ves la de arriba, la partícula 2, la proyección sobre ese eje no es 0. Entonces tiene que tener igual a esa proyección. Bueno, Entonces, ¿tengo algo mal en el problema, vos decís? Tal vez tengo alguna inconsistencia, tal vez como está planteado. A ver, esto es 0, 0. No, debería dar bien. A ver, vamos a hacerlo. Pero si ni la 1 ni la 2 tienen velocidad de ni, la 3 tampoco va a tener, ¿o no? Velocidad de ni. no, de hecho tiene que tener, creo. Es la única que tiene, ¿no? ¿No tiene solo velocidad ni? Debería tener ¿Por qué solo no velocidad. planteas, igual que como hicimos acá, que, bueno, nada, la velocidad 3 menos la velocidad 1 o 2? Claro, lo vamos a plantear así, pero así con los dedos. Tiene que tener velocidad 3 en X, tiene que ser 0 obligado, ¿estamos de acuerdo? Porque si no se acercaría o se alejaría de esta, que tiene velocidad 0, 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y ahora vamos a analizar el par con el de arriba. Después hacemos la cuenta completa, como me decían por ahí. Vamos a hacer el par de arriba. Esta con esta de acá. Esta tiene velocidad 5, y acá tenemos un ángulo de 60 grados. Esto es 5 metros por segundo. ¿Está bien? Horizontal. ¿Qué velocidad se tiene que mantener? No puede cambiar. ¿Qué mal que me... La apoyada sobre el eje. Claro, tenemos que tomar la proyección a lo largo de este eje, que sería peor, 5 metros por segundo, es así, y acá está la 5 por tercera. coseno sería. Claro, lo que dijo usted, ahí tendría velocidad en X la partícula 3. Vamos a ver. Entonces, no nos adelantemos, vamos a ver si realmente necesita tener velocidad en X. Entonces, la componente X de esta componente de acá, tiene que tener, esa componente la tiene que tener acá. Esta velocidad de aquí tiene que aparecer. ¿Sí? Tiene que aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Ay, ¿por qué se me borró? Lo que me costó dibujar. Profe, yo me perdí un poco, ¿por qué? Necesitamos que no se acerquen ni se separen. Entonces, la componente de la velocidad a lo largo de la línea que une los dos cuerpos tiene que mantenerse igual. Sí. Entonces, si tomamos coseno de 60 por 5, ¿qué me da coseno de 60 por 5? 2,5. Esto es 2,5 metros por segundo. Entonces, este muchacho de acá tiene que tener esta velocidad en diagonal, 2,5 metros por segundo. Pero en diagonal. Además, tenemos otra restricción más, que no puede tener componente X de la velocidad.
solo puede tener componente I. ¿Qué velocidad que tiene solo componente I tiene esta componente a lo largo de la línea? Gráficamente es esta velocidad de acá. ¿Se ve? Donde este ángulo de acá es de 30. Era coseno de 30 por 2,5. Coseno de 30 por 2,5. Esto hicimos todas las consideraciones muy... bueno, ahí ustedes tienen que ser unos expertos en el tema para hacerlo así con los dedos. Ahora vamos a hacerlo a partir de la cuenta, que es más tedioso, pero es seguro. Sino acá tiene que hacer, tiene que tener cierto manejo. En realidad, uno cuando termina de hacer estos varios problemas de cuerpo rígido, uno lo tiene más o menos asimilado. Perdón, ¿de dónde salió el 2,5? El 2,5 es 5 por metros por segundo por coseno de 60, es la componente de la velocidad a lo largo de la línea que une las dos masas. Claro, sería la hipotenusa. En este caso es la hipotenusa de ese triángulo. Pero es la componente de la velocidad a lo largo de la línea que une las dos masas. Esa componente de esas dos velocidades no pueden ser distintas, porque si no las dos masas se acercarían o se alejarían. Si uno toma una línea que une dos masas, la velocidad a lo largo de esa línea tiene que mantenerse, de todos los puntos del cuerpo rígido, tienen que mantenerse iguales. Yo me confundí y dije... Pero la cuenta no es 5 sobre coseno de 60. No, pero acá tenemos... No, arriba no es la hipotenusa. No, este es el cateto adyacente, esto de acá, y esto es perpendicular. ¿Sí? Es la componente... Yo quiero proyectar 5 metros por segundo a lo largo de la hipotenusa de ese triángulo. Pero no es la hipotenusa del triangulito que dibujé ahí. Es el cateto adyacente. Claro, entonces en el de abajo sí sería 2,5 dividido coseno de 30. Claro, dividido coseno de 30. Esto me da la velocidad I de 3. Ah, pero por eso, la velocidad de 3 tiene que ser en el sentido hacia arriba, ¿o no? Me dio hacia abajo. Me da con Pero menos. si la de 2 va hacia abajo, la de 3 debería ir hacia arriba. No, porque esto no... ¿Por qué? No, acá, para ver conservación del momento del centro de masa, es entre dos instantes distintos, ¿eh? Ah, ok. Acá estamos viendo en un instante las velocidades de las tres masas. Está bien. Después, en otro instante, bueno, ahí sí lo discutimos. Si se conserva P, sí. Si uno va para arriba, bueno, si el momento total es 0. Entonces, ¿queda claro esto? Así con los dedos, fíjense, coseno de 30, ¿cuánto da? ¿Cómo sabías que iba para abajo? Porque la componente esta me dio hacia esta, medio para acá. A ver, qué mal que estoy dibujando. Bueno, ahí se me fue todo. Me dio a lo largo de esta línea, tiene una componente, bueno, acá tiene que ir hacia abajo. Acá es difícil de ponerle signo, porque en realidad estos son catetos, ¿no? Ponerle un signo a un cateto son distancias, pero cuando yo termino en realidad va para ahí. El tema es que cuando dibujo la componente tiene que ir en diagonal hacia abajo, entonces la velocidad ahí tiene que ir hacia abajo. Si estuviera hacia arriba, además, la proyección no te daría el sentido contrario a la otra velocidad. Claro, si la proyección me hubiese quedado hacia arriba, hacia acá, no me daría esto, porque me quedaría que la velocidad va para arriba. Y se estarían acercando. Pero ahora lo hacemos con la cuenta. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que esté rotando y no se esté trasladando? En ese instante está rotando alrededor. Sí. Bueno, esa está muy buena la pregunta. Están haciendo preguntas que van, ahora que avanzan un poco más. En este instante, la masa 1 es el centro instantáneo de rotación. Me estoy quedando sin voz. Pero tengo un límite. Que ya lo descubrí. Pero en un instante dado, ese centro instantáneo de rotación no se va a mantener. ¿Por qué? ¿Cómo estoy tan seguro que esto se está rotando y trasladando? ¿Qué es lo que si no hay otras fuerzas, si no hay ninguna otra fuerza? Si esto está apoyado sobre una masa sin rozamiento,
No hay ninguna otra fuerza externa más que el peso y la normal y se cancelan. ¿Qué es lo que sé? Las fuerzas, solo fuerzas internas. El P del centro de masa, el P del sistema se va a mantener constante. ¿Y el P del sistema es 0? No. Y no, si suman esos dos vectores de ahí con las masas, eso no les da 0. Va a tener un P el centro de masa. Todo esto se está trasladando rígidamente y además hay una rotación. Pero es cierto que en este instante es una rotación pura alrededor de 1. Ahora, una pregunta. Pero ese va a ir cambiando. Esto está rotando y trasladándose. Para que el P fuese 0 tendría que haber una masa igual a la de arriba, a la misma distancia abajo, pero yendo para el otro lado. Claro. Bien. Y Claro, también tendría la que ser otra. simétrico. El punto 1 debería ser el centro de masa. Si el punto 1 fuese el centro de masa, listo, eso se queda quieto seguro. Si el momento, si esto hubiese estado rotando alrededor del centro de masa, eso se mantiene quieto. Bueno, y lo seguimos la clase que viene, porque yo me estoy quedando sin voz, pero miren, traten de hacerlo ustedes, es muy interesante, y lo vamos a seguir la clase que viene. Vamos a tomar un tiempo, porque es un problema, además es un problema de coloquio, es un problema de parcial, no es algo, hasta ahora lo que les di eran conceptos generales, de tácticas para ir entendiendo cómo resolver problemas de cuerpo rígido, ¿no? Vimos cómo el momento de inercia cambiaba, cuando agregamos una masa, vimos tácticas, pero este es un problema concreto de examen, así que lo vamos a hacer con detalle. Fíjense que nos pide, las velocidades ya las tenemos. La velocidad 3, perdón, calculemos la velocidad 3, pero ya que así terminamos con esto, pero usando la ecuación. Yo acá la saqué. ¿Cuánto es el coseno de 60? Coseno de 30, perdón. Es un medio, ¿no? ¿También? No, el coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces, si me hacen esta cuenta, bueno, me queda 5 menos 5. 2,5 dividido coseno de 30. Sí, me queda 5 dividido raíz de 3, ¿no? No, te queda, bueno, sí, menos 5 raíz de 3 sobre 3, que creo que es lo mismo. ¿Y cuánto da eso? Díganme ustedes si puse bien, ¿no? Pues... No, sí, es lo mismo, escrito de otra forma. 5 sobre raíz de 3, ¿cuánto da? 2,89 más o menos. Esto es 2,89, perfecto. 2,887. 3 cifras significativas, perfecto. 2,89 metros por segundo, en menos en I verso, en I. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular este número con la ecuación? Porque esto, fíjense, está lindo el análisis, muy, muy prolijo, pero tenemos que darnos cuenta. Esto lo podríamos haber hecho usando B2 menos B3 igual a, o B2 igual a B3 más fácil, ¿no? Más omega, que ya lo tenemos el omega, ¿no? ¿Cuánto era omega? ¿No era menos? Menos 5 raíz de 3. Menos 5 raíz de 3. Bueno. Entonces, fíjense, y B2 lo teníamos, ¿no? Es 5 en I. Claro, profe, esto era por la condición de rigidez, ¿no? Sí. Claro, es que todo lo que calculamos acá, aunque lo hicimos con los dedos, es por la condición de rigidez, todo. 5 metros por segundo en I igual a 3 no conocemos. Así que B3 queda B3X en I versor. Supongamos que no sabemos ni siquiera que es 0 la primera, porque la primera la sacamos a partir de sabiendo que la velocidad de 1 era 0, 0. Todavía no lo hicimos eso, pues yo eso es un análisis que, digamos que no lo hicimos, así queda, sale todo de acá. Más, y me dijeron menos 5, raíz de 3. Sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3. Menos 5 sobre raíz de 3. En K, ¿no? K versor. Producto vectorial, la diferencia de vectores. ¿Quién es R2 y quién es R3? R2 me da raíz de 3 metros. No puse ninguna unidad. No ponemos ninguna, ponemos todas, ¿no? Acá esto es 1 sobre segundo. Vamos a sacar las unidades, porque si no se me queda todo un lío. Vamos a sacar las unidades. Ustedes saben cómo manejarse, ¿no?
tienen suficiente madurez como para... Me queda raíz de 3 en J. Ese es el vector 2, la posición del cuerpo 2, ¿no? Esto es raíz de 3 en J. Y el componente menos Era R3. 1, ¿no? R3 es 1 en I. Bueno, ahora hagamos estos productos vectoriales y veamos. Me queda 5 en I igual B3X en I más B3I en J. Y ahora hagamos este producto vectorial, que es muy fácil. K por J. K producto vectorial. ¿No meto el seno y el coseno en ninguna parte acá? Nada. Fíjate que estaba haciendo producto vectorial usando los versores, usando la propiedad que conozco de los versores. Así que ahí va a salir solito. Van a salir solo los senos y los cosenos que se necesiten. Muy buena pregunta. Bueno, ¿Qué me queda? no sé si- K por J Menos sí o no. menos I. Con el menos me queda más 5 sobre raíz de 3 en I. Y K por I Menos J. menos J, menos por menos más, así que me queda menos J, acá me queda un raíz de 3, me faltaba raíz de 3, me queda menos 5 sobre raíz de 3 por 1 en J. Es decir, 5 sobre raíz de 3 por 1 en menos J. ¿No dijiste más por menos, menos más? Menos por menos más, pero K por I me da menos J, así que... Ah, tenías otro menos ahí, perdón. ¿K por I no es J positivo? Sí, ese va a K decir. por I, K por I es J positivo, gracias. Entonces, K por I... no, K por I es J positivo, correcto. ¿Sí ven que me mareo yo? Y menos por menos más, perfecto, más. Iba más. Gracias. Bueno, y ahora comparamos. Perdón, dije más yo. No, está perfecto. Yo también me confundo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Comparamos lo que tiene I, todo lo que tiene J. En I que tenemos 5 de este lado, y de este lado que tenemos B3X, y acá más 5 sobre raíz de 3 por raíz de 3, este raíz de 3 se me va, más 5, pero, más 5, nada más, ¿no? Eso es igual a 5. ¿Está bien? Queda 0 como... Claro, y lo pasas restando y te queda 0 como digamos. Claro, que es lo que habíamos, conclusión que habíamos dado, B3X 0. Y la otra condición que me queda es en J. En J acá tenemos 0, esto es en I, todo lo que es en I, y acá en J. En J tenemos 0 de este lado, y de este lado tenemos B3I más 5 sobre raíz de 3, y ya está. Entonces, B3I me da negativo, exactamente lo que me había dado, menos 5 sobre raíz de 3. Y si pongamos metros por segundo, porque esto era en metros por segundo. Fíjense que nos dio exactamente igual, menos 5 sobre raíz de 3, lo que hicimos, lo otro usando la propiedad, pero en forma gráfica. Me parece más fácil la última, igual, tipo, yo me re perdí con la gráfica. Totalmente. Pero lo que quería mostrarles es que es consistente con que la velocidad relativa entre los cuerpos, con algo que es más experimental, ¿no? Que la velocidad relativa de los cuerpos se tiene que mantener a lo largo de la línea, no se pueden acercar ni alejar. Es consistente con eso. Esta cuenta de acá, que es un choclo, pero no es tan largo tampoco, es fácil de hacer, es consistente con eso. Mario, también podríamos haber usado, tipo, porque usamos la condición de rigidez también de vuelta para sacar la velocidad en 3. Podríamos haberla expresado como R, la posición de 3 menos la posición de 2 por la velocidad de 3. ¿Producto escalar? Sí. El problema con el producto escalar que te queda ecuación. Entonces vas a hacer, eso te va a quedar una ecuación entre 3 y 2, y vas a tener que hacer otra ecuación entre 3 y 1. Vas a tener que plantear 2 veces la ecuación, porque la del producto escalar te queda una sola ecuación. Con el producto vectorial, con esta, te quedan 2 ecuaciones, entonces matás 2 pájaros de un tiro, es más rápido. Claro. ¿Y dónde sacaste la Está bien. velocidad angular ahí, en esa? De la parte anterior, que había hecho lo mismo. Había planteado la condición de rigidez acá y nos había quedado... Ah, no la había visto. Esto nos había quedado entre 1 y 2.
Que ahí también la tenés que hacer. Sí. Acá habíamos sacado que la velocidad 1i es 0 y que la velocidad angular me daba menos 5 sobre raíz de 3. Está genial. Bueno, entonces, fíjense que nos queda calcular la velocidad angular, ya la tenemos. Me movió justo. La velocidad angular ya la tenemos. La velocidad de centro de masa nos queda. La energía cinética, esto es muy interesante. Acá vamos a poder plantear la energía cinética, calcularla y ver que ¿se acuerdan que la energía cinética como si fuese todo un corrimiento rígido con la velocidad del centro de masa, más la energía cinética de rotación? Así que vamos a corroborar eso acá. Lo del momento angular también, podemos jugar un rato, calcularlo respecto de O respecto del centro de masa y ver cómo nos queda con el momento de inercia, relacionado con el momento de inercia. Es un problema que está buenísimo porque todo es muy fácil de calcular, aunque lleva un ratito, pero aclara, me parece, muchas dudas que aparecen cuando tenemos cuerpos rígidos más complicados. Porque acá se ven, las masas puntuales se ven con claridad lo que hacen, se ve cada velocidad de cada componente. Cuando tienen un cuerpo rígido, uy, Dios, cuando tienen un cuerpo rígido, qué sé yo, una cosa así, o una cosa más así, la velocidad de este punto, y no sé cuál es, la de los extremos es más o menos fácil de calcular, pero si no tengo todo un rango de velocidades para cada punto, infinitos puntos. Cuando tengo masas así puntuales, puedo calcular la velocidad de cada una. Son 3, ¿no? Tampoco es tanto. ¿Podemos Bueno. seguir este problema la próxima clase? Claro, sí, lo vamos a terminar la próxima clase. Lástima que queden 2 videos distintos, pero bueno, si no se hace muy largo. Bueno, buen fin de semana. Nos Mario, vemos te el puedo hacer martes. una pregunta, nada que ver. ¿De los parciales tenés idea si hay alguna novedad? De los parciales, ¿a qué te...? No, del que De las rendimos. notas, seguramente. Claro, las notas. De las notas. Hombre, que